Es Mendoza y Córdoba, ¿verdad? Bueno, en esta parte donde Argentina ha tenido una destacada presencia en el tema de las artes, de la literatura, de la identidad latinoamericana, con una conjunción entre México y Argentina, nos hemos sentido muy contentos de compartir la literatura de escritores en la época clásica, en la época de los setentas, ochentas, todavía antes, a principios de siglo, cuando Alfonso Reyes empezó a tener las cartas con los escritores más talentosos y más famosos de Argentina, esta parte donde nosotros nos sentimos identificados con la literatura y en los setentas, ochentas con Octavio Paz, ya escribiéndose, intercambiando epístolas, publicando y republicando libros de mexicanos en Argentina y de argentinos en México. Entonces, esta parte es una experiencia muy rica que actualmente podemos también nosotros tener esa oportunidad de platicar con una escritora como Alejandra Dorra y en su tema de escritora como Ainé escritora. Y pues realmente yo quisiera en este caso hacer muy enfático en el tema de cómo una mujer actualmente en Argentina abrazó este tema de la literatura, de la historia, del patrimonio cultural, con un personaje tan emblemático como Felicitas. Y yo te quisiera ahora sí preguntar, Ainé, ¿cómo tú volviste, cómo empezó, cómo fue ese clic, alguien te dijo, este es tu tema, ve hacia él, investiga y empieza a escribir sobre este gran personaje? Ujú. Bueno, encantada de estar nuevamente en la Feria del Libro, en este caso en la segunda de invierno. Me gustaría estar allí, te imaginarás. Encantada de Bienvenida. haber sido, gracias, encantada de haberme convocado una vez más. Y bueno, a mí nadie en realidad me dijo que tenía que escribir acerca de ella, sino que el disparador fue un artículo que salió publicado en un diario local mendocino llamado Los Andes, que se hablaba acerca de las apariciones de Felicitas, de su fantasma que dicen que vaga en el lugar donde fue asesinada, en Barracas, Buenos Aires. Me llamó a mí la atención sumamente ese fenómeno, digamos, paranormal, por llamarlo de alguna manera. Entonces comencé a investigar acerca de ella y había escrito un libro que a mí me pareció una narrativa, digamos, básica y que solo la destacaban a ella en las crónicas de la época por haber sido la esposa de un hombre muy rico, don Martín de Álzaga, porque era hermosa y porque fue asesinada. Y a mí me pareció realmente muy injusto, muy superficial que solamente se la recordara por eso. Bueno, comencé a investigar en libros de la época, de historia, geografía, ganadería, porque el apellido Guerrero está ligado a la introducción de los Aberdeen Angus, que es una de las razas vacunas que comemos nosotros actualmente. Recordemos que Argentina es productora de una carne exquisita y en la época de Felicitas solamente se criaban ganados, digamos, toscos, porque se exportaba cuero y el cebo. En aquella época es donde comienzan los pioneros de la sociedad rural, uno de ellos, el marido de Felicita, junto con ella, a hacer estudios para traer los primeros ejemplares. Entonces, bueno, me contacté con descendientes, estuve un año estudiando, luego viajé a Buenos Aires, de Mendoza a Buenos Aires hay 1.200 kilómetros de distancia. Yo hacía muchísimo que no iba a Buenos Aires, o sea, esto fue todo una aventura y un clic, porque mi vida nunca volvió a ser igual desde que esta historia maravillosa llegó. Y gesté en aquella época un tomo grande que presenté en algunas locaciones reales
porque una de las descendientes de uno de los hermanos de Felicitas, Josefina Guerrero, me abrió las puertas de su castillo, me abrió las puertas de la historia, que yo la considero como mi mentora intelectual, y le presentamos el primer tomo de la obra que yo gesté hace 19 años. Y bueno, y a partir de allí sucedieron, te imaginarás, en 20 años tantas cosas han pasado, Pablo, y creo que esto es no un mensaje, sino algo que yo experimenté, que el arte es transformador. En mí realmente hubo un antes y un después de que yo incursionara en estas lides de la escritura. Bueno, a mí me llama mucho la atención y en el caso, por ejemplo, en una plática previa, hablábamos de un efecto, un fenómeno de la escritura como con personajes vivientes, personajes que profundamente persisten en la cultura y en el imaginario colectivo. Hablábamos de Juan Rulfo y hablábamos de Pedro Páramo. Entonces, yo siento que Ainé, escritora, tiene a una Felicitas que trasciende a los tiempos de la historia de Argentina y trasciende en el imaginario popular también, como bien alguna vez lo dijiste, en el tema de la ritualización y las creencias populares, la construcción de ideas sobre el tema de la presencia de Felicitas. ¿Cómo cómo la sientes a este personaje vivo, latente, presente? Se deconstruye su imagen, tienes una nueva versión de Felicitas Guerrero hoy en día, a 20 años, comentas tú que empezaste a escribir sobre ella. ¿Cómo sientes que está presente, actuando y a lo mejor muy viva en estos tiempos actuales? Bueno, justamente porque en la época de ella, 1850, la mujer solamente existía para tener hijos y para administrar el hogar. Y ella fue una de las mujeres que perteneció a una casta de quiebre que dieron ingreso a la corriente de pensamiento francesa e inglesa, en donde la mujer ya tenía un alto valor de sí misma y por el cual, con el correr del siglo 20, nos animamos como mujeres a salir de esa célula del hogar y comenzar a estudiar, a trabajar, luego a ganar el derecho al voto, a ocupar cargos públicos. Es decir, que la mujer, no solo argentina, creo que a nivel mundial, ha trasuntado un camino en estos últimos 150, 200 años, en donde nos hemos animado a romper moldes. Felicitas era una revolucionaria de su época, una vanguardista. Contémosle a la gente que unos días antes de fallecer ya había dejado lista la inauguración. Ella iba a ser la madrina del primer puente construido en Argentina por el ingeniero Luis Huergo, una serie de obras en la presidencia de Sarmiento, del presidente Sarmiento, construido en paralelo al puente de Brooklyn en Manhattan. Y Felicitas donó una de las márgenes de, digamos, las patas del puente sur que caían sobre su estancia La Postrera. Este puente estuvo en funcionamiento desde 1872 hasta 1999, que comenzó su desarme porque se construyó uno de hormigón. Y previo a eso había que cruzar los ríos a través de un vado, esperando a que bajara la corriente. Imagínate, a veces las tropas, la gente quedaba de un lado y no podían cruzar hacia el otro. Yo fui, eh, eh, por supuesto, recorrí estas zonas y uno de los directores de cultura del ESAMA me obsequió este trozo de roca que formaba parte del basamento del puente, el señor Darío Blanco Laborde, que bueno, esto para mí es como una joya tenerla en mi casa, porque ella fue, si yo tuviese que ubicarla, Felicita estaría en el top 10 de una empresa o multinacional o nacional, porque era una vanguardista, una innovadora. Ella apostaba por el progreso.
o al tope de directora de una institución, digamos, propensando el romper moldes, si bien no pudo no casarse con ese hombre mayor que el padre, porque en aquella época las obligaban, nosotras no teníamos ni voz ni voto ni derechos. Si bien ya estaba sancionado el Código Civil argentino, escrito por Dalmacio Vélez Arfiel, la mujer tenía un trato completamente peyorativo. Esto lo estudiamos con mi escribano para algunas presentaciones que hemos hecho de la evolución de los derechos civiles de la mujer, desde 1870 hasta la actualidad. Y tuvieron que pasar muchos años para que se hicieran leyes de equiparación. Y ella, sin duda, fue una influencer de su época, porque uno de sus amigos y asesores legales, que después fue abogado, estaba estudiando al momento de morir Felicita, Cristian de María, se recibe con una tesis 3 años después de morir ella, se la dedica a ella y se llama La condición civil de la mujer. Imagínate la influencia que ella tenía en el entorno para que un abogado que después fue juez en Buenos Aires le dedicara su tesis. O sea, con eso te digo que era como si hoy te dijese una influencer, super influencer de su época. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor poder aportar a su historia más allá de la belleza. Si bien sabemos que la belleza es poder y si es bien manejado, enhorabuena, ella tenía un montón de cualidades que después de los años yo llegué a hacer estudios numerológicos de todos mis personajes y aquella visión que yo tuve hace 20 años me la corroboraron los números. Así que bueno, ha sido un proceso maravilloso, Pablo. Bueno, yo quisiera también hacer hincapié en el tema del contexto histórico, porque en algún momento Argentina, en la construcción del territorio, en la historia del país, en la identidad nacional, estaba en un momento histórico muy importante, que era de qué forma cohabitaba, de qué forma también se conflictuaron con sus fronteras, con países como Paraguay, como la guerra de la Triple Alianza, como el genocidio, como la persistencia de los grupos indígenas en esa época, guaraníes, y también la presencia permanente de esas culturas originarias en Argentina. Y Uh en -huh. algún momento leyendo el texto, nos narra la presencia de algún personaje importante. Y es necesario que cuando tú hablas y nos narras esta parte de la historia de Felicitas, está presente no el tema lineal de la historia, sino el tema más amplio y más profundo de la historia nacional de Argentina. Exacto. Sí, ¿Cómo lo aborda Ainé en esta parte de Felicitas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo crees que ha sido esa visión propia tuya? uh -huh. Bueno, en el tomo 1 es donde narro la vida de ella en la etapa de la infancia y la adolescencia, que es cuando la obligan a casarse con don Martín de Álzaga. Obligada, por supuesto, no se podía decir que no, ahí o te suicidabas o huías o te casaban, o sea, no había otra opción. Y en el tomo 2, que es al que tú te refieres, que es el que abarca una época muy oscura en la Argentina, por eso el fondo es oscuro, que es el que tú has leído, el que yo les obsequié. Aquí es donde ocurre la guerra de la Triple Alianza, las pandemias que diezmaron Buenos Aires, y yo desde el comienzo reivindico las culturas originarias colocando a un único personaje que me permití inventar, que es la nana de Felicitas, que es hija de una chamán Ranquel, a la que ella va a consultar porque los asentamientos, esta chamán vivía con los tehuelches, estaban cercanos justamente a la línea llamada la frontera, que era cerca de su estancia La Postrera, aquí donde yo comentaba
del tema del puente. Y ella va a consultarlo por sueños que tiene, que necesita a alguien con conocimientos, digamos, más trascendentes para darle un poco de paz. Ella busca un poco de paz en su alma porque tiene premoniciones y las premoniciones no eran para nada buenas. Entonces, con esta chamán yo reivindico la sabiduría ancestral de los aborígenes nuestros, en este caso de las tribus ranqueles y tehuelches que vivían al sur de la provincia de Buenos Aires, que a medida, como dices tú, que la frontera del hombre iba avanzando, los iban corriendo cada vez más al sur. Y en el tomo 4, que es el que estoy editando en este momento, es donde hablo de un tema muy polémico aquí en Argentina, que es la gestación de lo que después se llamó la campaña del desierto, que se realizó durante, creo que del gobierno, bueno, no recuerdo exacto, fue posterior a Sarmiento, pero la comandó Roca. Y en esta campaña es donde devastan a los pueblos nativos y se apoderan de los territorios. O sea, fue una, digamos, una campaña muy sangrienta, muy cuestionada a través de los años, y yo hago una escena, construí una escena que la trabajamos con varios historiadores de Buenos Aires, que se llama El germen del genocidio argentino, que está en el tomo 4, una escena muy jugada, muy jugada, porque muy pocas personas se animan a hablar de lo que planificaron entre el gobierno y los terratenientes de Buenos Aires. Así que bueno, es tal cual como tú dices, se convivía con el indio permanente, acá se llamaba, se le decía así, indio a los aborígenes, a los pueblos originarios, y, y todos sus territorios eran codiciados por el hombre blanco, así como ellos codiciaban objetos que tenía el hombre blanco, ¿no? Además que los mismos historiadores lo dicen, el indio cuando avanzaba con los malones, los llamados avances, iban por todo, o sea, se llevaban mujeres, ganado, de todo, o sea, era una época cruel, difícil, si yo tuviese que definirla. Y bueno, y ella está en contra de las matanzas, entonces tiene enfrentamientos no solo con los terratenientes, sino con el que era el novio en ese momento. Ella ya estaba viuda cuando ocurre esta escena en el tomo 4, que es el que estoy ya está en prensa, el que estoy editando. No sé si esto te contesta, Pablo, la pregunta. No, por supuesto que sí, y además también me abre otros comentarios al respecto, porque por ejemplo, en el caso de tu trabajo, y hablando un poco de tiempos más recientes, me acuerdo que en los 50 aproximadamente, cuando Argentina había tenido una destacada presencia en la literatura, en los lectores, en el consumo y en la edición de libros, nosotros como país nos habíamos vuelto pues también fans o habituábamos el tema de estos escritores que de alguna manera estaban trabajando arduamente en el tema de las letras. Y Ujú. posteriormente sucede que en los tiempos actuales hubo un resurgimiento de los libros que le llamaban libros cartoneros, los libros artesanales. ¿Y a dónde Exacto. quiero llegar con esto? Que Ale Dorra, Ainé, escritora en su alter ego, se tuvo que volver una editora artesanal, ¿no? Haciendo su libro en fotocopia, en empastado artesanal, manual, en casa, con tu mami, ayudándote al empastado para que tu obra se volviera también una parte de tu presencia, de tu trabajo y algo que podías compartir. Yo creo que ahí es un doble o un triple mérito, Alejandra, eh, Bueno, eh, gracias. y qué bueno que podamos también saberlo, porque en algún momento
los escritores actuales, las escritoras de nuestros tiempos actuales, pues a lo mejor están esperando el financiamiento, pero sin embargo, mucha gente antes de ese financiamiento ya empezaron a editar sus libros. Hay experiencias muy notables. ¿Cómo te lleva esa experiencia? ¿Cómo la aquilatas? ¿Cómo la valoras hoy en día, esa experiencia que tuviste y esa decisión que tomaron ambas, tú y tu mami? Bueno, yo te dije cuando te conocí hace 2 años que el sueño de mi mamá era conocer México y la llevé a Ciudad de México, luego a Cancún, en donde los conocí a ustedes y esa obra tan maravillosa que hacen en el centro de migrantes que tuve el honor de conocer. Y ella, mi madre, era una mujer multifacética. No solo hacía grandes, digamos, trabajos hogareños. Por ejemplo, este vestido me lo hizo ella hace como 35 años, era modista de alta costura, eh, sino que era una mujer así como esta que describimos recién, que se animó a salir de ser madre, que fue una excelente madre, a trabajar, se animó a estudiar, se animó a incursionar en aspectos de la vida que no son tan habituales, como es, por ejemplo, tomó niveles de Reiki, por decirte algo, y esa etapa que trabajamos juntas de hacer libros, yo hacía las copias acá detrás de donde estoy, hay otra habitación donde están las impresoras con las que yo imprimía desde la página 1 hasta la 220, luego las daba vuelta, hacía digamos, página par impar y después de la 220 a la 448 y me iba con los cuadernillos a la casa de ella y ahí hacíamos, digamos, pequeños bloques de hojas, le poníamos ganchillos y luego ella engomaba y prensaba. Todo eso fue por amor a la historia y porque nunca conseguí un sponsor ni un productor. Me presenté en varios concursos, en el gobierno de Mendoza, de San Luis, de Buenos Aires, nunca me eligieron para nada. Y bueno, y yo no me iba a detener, ¿me entendés? Porque yo creo que uno de los aspectos más importantes del ser humano es la voluntad. Como dice el Tao, la perseverancia te llevará a la buena fortuna, y no es buena fortuna de dinero, sino a lograr tus objetivos, a ser una fuente de inspiración, que es en el camino en el que nos conocimos, ¿no? Hace 2 años y pico, ¿quién iba a pensar que hoy ibas a estar ya con 4 o 5 ferias del libro organizadas? O sea, no, felicitaciones, porque este es un trabajo titánico este. Y yo sé, seguramente, no me lo has dicho, que se te han presentado 1000 obstáculos, 1000. Pero bueno, hay que pasar esos obstáculos y seguir porque son los que nos ayudan a, a crecer. En las crisis uno crece. Entonces, ese video que vos viste con mi mamá, que fue hecho para un Día de la Madre durante la pandemia para un canal público que se llama TV Pública aquí en Argentina, en Buenos Aires, ellos lo subieron en honor a las madres, como una historia de amor por incluso, no solo por la historia, sino por amor al arte, realmente por amor al arte, porque yo no gano nada con esto, Pablo. Acá no hay dinero de por medio. Editar un libro, esto cuesta hoy, acá en Argentina, como si te dijese de costo, no sé, $25 mínimo, 400 y pico de páginas. ¿A cuánto lo vas a vender? O sea, esto yo no pretendo con esto ganar, pero sí mi sueño, tú sabes, que es llevar esta historia a la pantalla, porque esto no solo es la vida de una mujer riquísima en diferentes aspectos, sino que hay, eh, eh, o sea, tanto para digamos, profundizar en la historia argentina, en el pasaje de las leyes de Indias a los códigos, derechos sucesorios. Recordemos que la mujer, cuando se gestó el Código Civil nuestro, en el número 15 estábamos hereditarios, Pablo. Si una mujer
se moría su papá, no tenía hermanos y no tenía marido, la propiedad se perdía. Si se moría el marido, no podíamos tener la custodia de nuestros hijos, o sea, imagínate, pasaba el padre o un hermano. Entonces éramos como si te dijese ciudadana de segunda del mundo, ¿entendés? Entonces, aquí hay tanto para transmitir, y vos sabes muy bien la potencia que tiene una pantalla, una serie, una película, que bueno, en eso estoy en este momento, haciendo una adaptación, porque un amigo que es productor acá en Mendoza, que ha dirigido la fiesta de la vendimia, que es nuestra fiesta máxima, que sale al mundo, me dijo, hace vos la adaptación porque si se lo das a un guionista no va a captar la esencia de la obra, que es la que yo tengo. Así que bueno, estoy en esto, en este momento. Por favor, transmitime toda la suerte para los productores mexicanos, por favor. Ese es mi sueño. Así que yo estoy feliz de estar con ustedes. Bueno, también yo quisiera ahí también hacer hincapié en que cuando conoces una obra como la actual de Felicitas, cuando conoces un personaje tan fuerte como Felicitas, y cuando el tema de atracción es esa vena dramática de la historia de vencer obstáculos y sobre todo de esa heroicidad, ¿no? Donde la fuerza del personaje, la adversidad de la historia y de los acontecimientos, y que identifica a la mujer actual, y por eso quise también comentarlo sobre tu propia labor, porque al final de cuentas la gente realmente busca muchas cosas inspiradoras, ¿no? Felicitas puede ser una inspiración actual, una inspiración de los tiempos anteriores a los tiempos actuales, donde la mujer enfrenta, supera y además tiene un éxito en su vida profesional, en su vida personal y en sus logros sociales y económicos. Entonces, Felicitas es un personaje inspirador. Yo sí creo, de verdad, estoy muy convencido de que el tema que escogiste, el personaje que tienes, la forma en la cual se puede ir hilando, se puede ir haciendo ese seguimiento de la historia de vida de Felicitas, puede llevar también a reconocer esos, decíamos, esos momentos históricos de la vida de Argentina, pero también esos momentos de la superación y de la valentía de la mujer argentina. Yo me felicito de conocer tu obra, te felicito ampliamente por tu trabajo, mi querida Ale, y yo creo que en este momento, cuando alguien ve o pueda ver una cápsula, una información, un informativo, un videoclip que estás ahora produciendo, le va a empezar a caer el 20 de decir, ah, mira, también por aquí andaba ella, también por estos temas lo manejó, lo entendió, lo vivió, lo superó incluso. Yo, lo único que te puedo decir en esta ocasión es que ojalá que podamos tener oportunidad de platicar más, pero sobre todo de esta manera, donde Felicitas está junto a ti, está junto a nosotros, está de frente y está también hablando mediante su obra, mediante su propia trayectoria, mediante lo que tú has recuperado, mediante esa parte histórica de tu obra, de tus libros, de tu literatura, de tu trabajo de investigación tan profundo y tan detallado sobre la vida de Felicitas. Mira, pues gracias, mi querida Ale, gracias por permitirnos hablar de tu obra, de tu trabajo, de tus libros y pues también seguimos pendientes y seguimos en la oportunidad de poder continuar en esta porque pues, nos dio oportunidad de platicar del tomo uno, tomo 2, empezamos a una probadita del tomo 3, pero son 5 tomos exactamente
de los cuales vamos a tener oportunidad de seguir platicando. Muchas gracias, mi querida Ale, Ainé, escritora, te mando un gran abrazo y pues Gracias. Gracias. Invito a la gente a leer la obra. Está subida en Amazon Kindle, así que está a disposición del mundo. Y bueno, y soy Aine, nos seguimos, nos ayudamos. Todo el éxito, querido Pablo, todo el éxito y que todas las bendiciones del mundo los colme en esta feria y que sea, pero como decimos acá, pum para arriba, al infinito y más allá. Muchas muchas gracias. 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 Muchas gracias y les invitamos a que en los créditos de este video vamos a colocar también los links para que puedan ver las redes sociales de Ainé y pues bueno, si también desean estarán viendo también los links para poder comprar el libro en línea, para que puedan también conseguir toda la obra que tiene ya publicada en línea, Ainé Escritora. Gracias y un abrazo. Saludos. Abrazo, abrazo gigante. Gracias, gracias.